Solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. Recuerde que la Policía Nacional de Colombia cuenta con líneas telefónicas para que todos los ciudadanos puedan instaurar peticiones, quejas, reclamos o reconocimientos del servicio policial. Comuníquese a nivel nacional al 018-910-112 y en la ciudad de Bogotá al 515-9111 y 515-9112. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. Este es un programa patrocinado por Portal Fusión y sus emisoras aliadas. Este es un espacio en concesión. Las opiniones emitidas por sus creadores no comprometen la filosofía ni el pensar del Portal Fusión. No creas todo lo que ves. Hay verdades contadas a medias y mentiras contadas como grandes hazañas. Bienvenido a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá. Exploraremos las historias más impactantes del mundo de lo paranormal, exponiendo la realidad de las mismas. La verdad está ahí, pero están dispuestos a escucharla. Gritos del Más Allá, radio y televisión, podcast y más. Gritos del Más Allá, radio, televisión, podcast y más. Todo lo que ves. Bienvenidos a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. En esta temporada exploraremos mentiras que han sido contadas como hazañas, verdades contadas a medias, pero que han impactado a un gran número de personas. En esta temporada exploraremos cada uno de estos casos que han dejado muchas preguntas, pero que tienen tan pocas respuestas. Aquí comienza Gritos del Más Allá. En vivo. Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche en Gritos del Más Allá. Esta producción que llega a sus hogares gracias a diferentes emisoras y que se emite desde la ciudad de Armenia espera traerles grandes historias, un encuentro con lo paranormal y que disfruten también de todos estos misterios que existen alrededor de algunos lugares que nos dejan muchas preguntas pero que tienen tan pocas respuestas. Y en este capítulo les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que quieren comprender, conocer y también ver un poco de ese misticismo que existe en cada uno de estos lugares. Hoy les damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan desde la emisora Fusión Radio. También un saludo a todos aquellos que se conectan desde Latina Estéreo 98.1. Aquellos que están a través de Sirius Radio, Radio Poesía, La Descarga Radio, Plus, Transmedia Digital, Tano Radio y Ganso TV.
quienes me acompañan en la mesa de trabajo y conforman el grupo y el equipo de Gritos del Más Allá, el señor Hugo Ernesto Arias. Hugo, buenas noches. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, Jonathan, Val, ¿cómo han estado? Y a toda nuestra querida audiencia. Casi que no vuelvo, pero aún así vine porque vine con mucho tema de investigación. También le damos la bienvenida a nuestra compañera Valeria. Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes, estoy de vuelta, así que estén pendientes al programa. Ya. El señor Jonathan. Muy buenas noches para todos, espero que el programa de hoy sea del agrado de todos porque vienen muchas historias, ya nos escucharemos. Y también le agradecemos la compañía del señor Arlex Parra, director de Fusión Radio y dueño. Bueno, una feliz noche, un cordial saludo a toda la gente que a esta hora entra en conexión con nosotros a través de Gritos del Más Allá, para invitarlos a estar conectados con este espacio, un espacio maravilloso que se apertura todas las noches de miércoles. Durante todo este año hemos tenido la compañía, la oportunidad y el privilegio de estar contando historias que se desarrollan desde diferentes puntos de vista, historias que están ahí conectadas, algunas con el más allá, algunas con experiencias extranormales. No todo es paranormal, no todo es normal, pero tenemos que saber movernos dentro de todos estos espacios que son extraños, algunas veces estrafalarios, otras veces que nos hacen generar muchas preguntas, y la mayoría de veces quedamos sin la respuesta, sin las herramientas para poder responder, para poder conectar con estas realidades que nos están avasallando, Alejandro. Claro que sí, Arlex. Con respecto al tema del día de hoy, ustedes ya lo han podido ver en las redes sociales, lugares malditos, entre comillas. Muchos de ellos tienen una historia, tienen algo que nos ha concadenado con esas mitologías, con esos seres de antaño, con esos seres paranormales. Hay lugares que se conocen por ser altamente peligrosos, no quizás por un tema físico, sino energético. Lugares que están rodeados por miles de historias, por miles de seres que de alguna u otra manera están encadenados a los mismos, o que en diferentes culturas pertenecen a esos lugares santos, entre comillas, donde existen diferentes criaturas. Estamos hablando de esos lugares como el bosque Aokigahara. Estamos hablando también como esa isla, de la isla de las muñecas, también como Gorgona, e incluso un caso muy cercano, el que tenemos con la avalancha de Armero, un lugar que tiene muchas historias, no solamente desde la parte trágica, desde la parte histórica, sino desde el ámbito paranormal. Hoy abarcaremos todos esos temas, toda esa amalgama de lugares que nos traen unas historias que nos dejan con muchas preguntas. Hay un caso que se vuelve muy recurrente, muy común con respecto a estos lugares, el bosque Aokigahara, un lugar que está rodeado por un misticismo. Quizás los demonios de esa cultura son los que habitan este lugar y llevan a las personas que de alguna u otra manera, estando bajas anímicamente, toman una decisión fatal, la decisión de dejar este plano terrenal, la decisión de, en muchas ocasiones, colgarse en estos árboles y dejar este plano atrás. El bosque Aokigahara se ha conocido durante mucho tiempo como ese lugar de temor, ese lugar donde muchos de los espíritus quedan aferrados por estas muertes que no deberían ser, o que de alguna otra manera se vuelven esa contradicción de lo que es la misma vida. Y en este caso, el bosque Aokigahara nos trae miles de historias, entre esos sucesos que cuando alguien entra a este lugar siente como le llaman, siente como susurran su nombre, sienten incluso gritos de agonía, entendiendo de que no todas las personas logran un suicidio de manera efectiva, de manera en la cual pues es rápido. Muchos de ellos han sido encontrados incluso con la quijada, salida del lugar, otros con problemas en el tema de desplazamiento en la columna por el mal uso de estos objetos como los lazos para realizar ese suicidio. Es aquí donde en Gritos del Más Allá trataremos todos estos lugares, entre ellos el bosque Aokigahara, la isla de las muñecas, también casos cercanos como Calarcá que hacen parte de esa configuración de lo paranormal. Pero antes de hablar de ello, iniciemos con unas cuantas preguntas. Bueno, Alejo, respecto a este bosque, es que no lo sé pronunciar bien, Aokigahara, para no decir la otra palabra, ¿cierto? Evitar censura. A mí me genera curiosidad porque pues hay muchas historias alrededor de él, pero también pienso, como acá en Gritos siempre lo decimos, la idea es buscarle un sentido a las cosas antes de crear escenarios paranormales donde posiblemente no los hay. Entonces no será más, acá hemos hablado de histeria colectiva,
¿no será más algo de sugestión? Porque podríamos decir que acá en Armenia también tenemos el puente de la María y podría ser ese llamado el puente de los suicidios, o el salto del Tequendama, entonces serían las cataratas del suicidio o el salto de los suicidas. Entonces me genera como esa duda con si respecto es a más esto. la sugestión. Son varias cosas que pueden configurar en el bosque Aokigahara, entre ellas un tema social. La gente sabe que este lugar es en el cual usted va a ir, va a hacer esa desviación, como lo decimos acá, y la gente se va a demorar en encontrarlo. A pesar de que ya hay brigadas de búsqueda, el bosque es muy extenso, por ende hay personas que hacen este acto y algunas se encuentran ya ha pasado cierto tiempo, o incluso hay algunas personas que aún no han sido identificadas o no se han encontrado. Socialmente entendemos que la cultura de estos países es muy estricta con respecto al tema de educación, al tema social. Por ende, muchas personas ven una solución fácil a escapar a cada una de estas situaciones, a esta rigidez de la vida, que el suicidio. Con ello, ir al bosque Aokigahara, un lugar que ya está configurado como ese sitio en el cual tú puedes hacerlo de alguna otra manera, se vuelve un lugar fácil para ello, porque se sabe que el bosque Aokigahara, si bien ya es muy protegido, y muchas personas que se encargan de proteger de que los jóvenes no vayan, y hayan brigadas policiales, brigadas que se encargan de pasar todos los días, pues sigue siendo un lugar muy fácil en el cual usted se puede perder y desaparecer. Por ello se configura como ese lugar donde la muerte es lo más cercano, y quizás es la puerta más sencilla para aquellos que viven en un régimen, quizás no como lo conocemos, pero sí en una estructura en la cual si no cumples con lo que se espera de ti, no sirves. Alejo, y en tus investigaciones, ustedes saben que en Hollywood, en las películas, nos presentan pues muchos escenarios que son lejanos a la realidad, y respecto a las películas que hay sobre este bosque, hay algunas donde muestran turistas que jamás fueron encontradas, que solo están sus identificaciones en los hoteles cercanos. ¿Qué pudiste encontrar respecto a eso? Con respecto a esto, el bosque de los suicidas también tiene esa connotación. Es muy similar a hablar como la bruja de Blair, que en este lugar Blair, muchas de las personas que relatan que van sienten algo, incluso se dan datos de desaparecidos. La misma película nos muestra cómo unos turistas van, se pierden, lo que se encuentra son las grabaciones y los documentos de ellos. El bosque Aokigahara está colmado de muchas de esas historias, donde incluso hay gente que migra de otros países para ir a este lugar y hacer este acto. Como un ritual. La configuración de que es un lugar en el cual ya existe ese ritual, o esa ya existe connotación. esa connotación de que es un lugar para desaparecer. Arlex. Cosas que van pasando y que se van teniendo en cuenta con este bosque. También muchas leyendas acerca de, y muchos mitos acerca de este espacio, que generan a veces un poco de ruido comunicacional. También se tiene entendido que está delimitado el bosque para que la gente no acceda a este espacio, ya que lo cogieron de costumbre o de lugar, digamos, de su último momento, de su último instante. Pero hay que también analizar todo el tema de el encierro que viven estas personas, porque hay gentes que o personas que viven en una depresión profunda, que se encierran por años en sus casas, que muchas veces no toman la determinación en sus casas porque pues no es como lo más correcto para ellos, pero sí se van al bosque a entregar. Es un tema de deshonor. Sí, es un tema de deshonor, o sea, usted tomar esa determinación de tomar su vida por propia mano en la casa, pues es un deshonor. Entonces por eso ellos hacen también este, digamos, acompañamiento a este sitio específico para poderse ir a retirar, por decirlo así, a buen rédito. Pues obviamente ustedes saben que la muerte nos tiene que llegar a todos. El tema es que la muerte por propia mano no es la llamativa, y pues este tipo de situaciones como el ahorcamiento, que tiene que ver un tema desastroso, que es la pérdida de control de esfínteres y todo lo demás, que no es una muerte linda, porque es una muerte donde se rompe la tráquea. En el primer envionazo, si no se rompe la tráquea, hay un ahogamiento, y fuera de eso hay una pérdida de control de los esfínteres, o sea que es una muerte horrible, es una muerte donde uno termina, y me perdono la expresión, prácticamente poposeado hasta torturado. Las orejas, y obviamente pues la tortura de ya intentar zafarse, pero pues ya la decisión está tomada. Y dentro de los mitos y leyendas que hay en este bosque, pues tiene que ver con los demonios,
con los entes, con los espíritus, con toda esa, digamos, cosmogonía o divinidades o demonios que están ahí presentes, y pues la gente por lo regular se llega a perder, la gente tiene ese espacio, y el turista que se va de ocioso pues por lo regular se desaparece. O sea, esto no es un lugar para ir directamente así porque sí o porque me pareció. Lugares como por ejemplo en Colombia Armero, que la gente también lo toma como de vacación del lugar. Esto es un lugar santo, es un lugar de respeto, es un lugar de tragedia, es un lugar de dolor, donde desaparecieron más de 23.000 almas en una noche, y pues la gente a veces lo toma como recocha, ir a llamar espíritus, a hacer expediciones extrañas. O sea que vamos enlazando lugares que al parecer tienen una conexión, no sé si espiritual o paranormal o muy normal dentro de lo que estamos viviendo, porque la gente se tiene que morir de alguna forma, y pues están las desgracias naturales, los desastres, que hace parte de la historia. Lo que es muerte accidental o violenta. Y estas muertes accidentales o violentas pues generan otras conexiones espirituales, que es no saber si me morí, no entender cómo morí, no trascender al otro plano. Trascender al otro plano. Entonces miren que hay una construcción interesante, y hay que llamar al orden y al entendimiento a las cosas, no meterle miedo a todo, porque siempre lo he dicho desde el primer programa que estoy con Alejandro, es: no le metan miedo, métanle lógica y busquen siempre esas opciones que permiten esa conexión, Alejandro. Y hay que dejar algo muy claro: en el bosque Aokigahara, eso queda al pie del monte Fuji en Japón, Fuji, se reportaron más de 500 suicidios en la década del año 1950. Algunos lo atribuyen al tema de depósitos subterráneos de hierro, estos que interfieren con las diferentes brújulas, es decir, la localización ahí es compleja, por ende la gente suele perderse. Y otros culpan a los demonios de la mitología japonesa, que se llaman, ya se los digo de la siguiente manera, y que tiene esa importancia de lo que les decía. Se dice que ese lugar, al no haber sido de alguna otra manera destruido por el hombre, es como una reserva natural para estos demonios que se conocen como Yurei, espíritus furiosos. De igual manera, Alejandro, sabemos que cuando las personas toman la decisión de desvivirse por cuenta de ellos, no pasan inmediatamente a ese otro plano, desencarnan pues, pero siempre quedan como en ese limbo, como lo que se conoce en ese limbo, y ahí es donde, digámoslo así, muchas brujas o mucha gente que conoce los pone a trabajar para beneficio propio, entonces tampoco los dejan descansar. Eso es como un pecado, como el precio que deben de pagar por haber atentado contra su vida. Yo tengo una pregunta para la mesa. Pregunte. Ahorita con lo que decía Arlex de todo el tema del turista, de los ociosos, si tuvieran la posibilidad de viajar a Japón y estar ahí, ¿visitarían este lugar? ¿Se arriesgarían? Sinceramente yo no. Yo tomaría la determinación de no ir, o si voy como quien dice a los límites de, como para uno hacer el estilo como ir a Chernobyl, por ejemplo. A mí me gustaría ir a Chernobyl, pero no entrar, no entrar a Chernobyl, porque sé que hasta Pripyat. Exacto, no, pues Pripyat es donde está la caboza, los límites, sí, los límites con Pripyat. Pero el tema de eso es saber los riesgos que uno está tomando, y más, y yo siempre lo he dicho, en lo espiritual. Por ejemplo, hablando de Chernobyl es una catástrofe donde mucha gente murió por radiación, que de hecho en el momento de la radiación la gente vio como que nevara, y la gente se comía esa nieve y todo eso. O sea, no entendían el desastre tan tremendo que acababa de pasar, y mucha gente murió por ese envenenamiento radiactivo. Información que ocultaron, claro, hasta el último momento. De hecho hay muchas historias de valientes, de héroes y demás, pero lo que yo quiero decir es qué tan peligroso es. Usted sabe que en Chernobyl hay radiación, usted puede medirlo con un tester específico para esa vuelta. Geiger, creo que se llama. Geiger. No recuerdo, de pronto los que nos están escuchando nos ayuden ahí en los comentarios. Y este medidor pues nos muestra que hay un peligro, pero si usted va al bosque, usted no tiene un medidor espiritual. Obviamente hay unos aparatos como el Spirit Box, el Chat Box, las varitas de radiestesia, bueno, una cantidad de suministros que se han inventado a través del tiempo, pero muchas veces no tienen una funcionalidad estructurada o no lo saben utilizar o científica. No, yo estoy aquí poniéndome de la parte lógica científica, ¿sí? Porque una cosa es lo espiritual y yo me conecto y yo siento y yo me meto el espíritu y lo saco y bueno, ahí hago toda esa vaina, pero el tema es qué tan cierto es
si yo llevo las varitas de radiestesia me va a comunicar, qué tan cierto es si yo llevo el Spirit Box y me van a hablar, porque muchas veces, y lo han visto en esos videos de YouTube o de TikTok, donde aparece y les dice largo, fuera de aquí, pero eso es una cosita de segundos que tienen que ampliar una edición, tienen que hacer pues tiene un proceso como lo que pasó la semana pasada. Pero tú Exacto. que lo dices, hablando de la parte científica, la parte lógica, si tú mismo sabes que tú tienes la convicción de que tú quieres vivir, ¿por qué crees que te va a impactar esa sugestión? Porque del lugar? hablamos de algo interesante que dice Alejandro. Las concentraciones de hierro que hay en el lugar pues pueden generar a nivel, digamos, físico, pueden generar algunas distracciones. O sea, nosotros somos susceptibles a los rayos gamma, a los rayos beta, a toda la cosa. Es que nosotros estamos vivos es de milagro, porque todo nos intenta en el mundo matar. Somos mutantes. Sí, somos sobrevivientes más bien. Entonces, en ese espacio de ser sobreviviente, pues entendemos que hay cosas espirituales que nos pueden atacar, y de hecho hay gente que se enferma de la noche a la mañana y no saben por qué, porque les pusieron a un muerto o les pusieron maleficio, sí. O bueno, hay una cantidad de cosas, o comió lo que no era, o comió un animal muerto que estaba en tema de descomposición y con un virus. O sea, hay muchas líneas por las cuales uno puede investigar, y más si usted se va a un bosque que no conoce, que no tiene el GPS para moverse, pues puede caer a una gruta, puede caer a un abismo, mejor dicho, puede matarse. No, yo allá me pierdo, si yo me pierdo aquí a una cuadra. Lo que pasa es que recordemos también de que hay un dicho muy cierto que es el que busca encuentra. Cuando, o sea, si usted sabe para dónde va, qué es lo que está pasando, que allá hay muchos entes, muchas cosas que han pasado, sabemos que está lleno de, digamos así, no fantasmas sino espíritus que no solamente son buenos sino malos también, como pasa en Armero. Estamos propensos y mucha gente es muy débil, y ahí es cuando se les incorporan en el cuerpo y viene ese proceso donde ya no son ellos, sino que es simplemente, digámoslo así, un demonio, como la gente lo quiere interpretar, que se adueña de ese cuerpo. ¿Y qué pasa? O sea, si usted va de ocioso, que esa es la palabra, pues yo creo que esa es la palabra, si usted va de ocioso, sabe que no, sabe a lo que va a ir, sabe dónde va a ir, ¿sí? Le hacen las respectivas pues insinuaciones, le explican y todo, pero usted lo hace a conciencia, usted sabe qué le puede pasar. Y con respecto a esto, según la cultura japonesa, estos demonios, como son demonios de la furia, de la ira, lo que hacen es que si usted no está del todo satisfecho con su vida o alguna de esas variantes, pues ellos se encargan de influenciarlo para llevarlo a la muerte. O en un caso ya específico, inducen a la persona a tal punto. Y no necesariamente que haya una inducción a eso, sino uno puede generar por un bicho que lo pique, que haya picado un cadáver o que haya alguna cosa, generar un trastorno en ese momento y usted tomar esa determinación. Hasta una planta. Sí, hasta una planta, el roce de una planta, sí, o el polen de una planta en específico puede generar ese tipo de situaciones que lo ponen a uno en peligro. La vida está en peligro y nosotros, vuelvo y le digo, cuando usted va a la selva, por eso, por ejemplo, ahí hago como un pequeño paréntesis. Cuando usted viaja a tierras calientes, a tierras de calor, donde hay mosquitos y todo, tiene que vacunarse para la fiebre amarilla. Sí. Entonces mire que si usted va a un lugar de esos, es tropical, exacto, clima tropical. Exacto. Entonces mire que todo funciona en pro de algo, y para eso hay un estudio científico, un estudio analítico de las cosas, que lo que pasa es que a nosotros nos gusta mucho el morbo de sentirnos acosados por un ente, o sentir adrenalina. ¿Cómo se sentirá que a mí me toquen un hombro? ¿Cómo se sentirá uno sentir que le llega un calor o un frío? Y eso usted lo puede experimentar simplemente con un golpe térmico, por ejemplo, y no necesariamente es un espíritu. Sí, porque de todas maneras, o sea, como les decía, pues usted va expuesto absolutamente a todo, o sea, que le pase cualquier cosa, y ahí es donde la gente no lo piensa. Es como la gente que toma la decisión de desvivirse, cree que esa es la salida. Y una vez me contaba alguien, me decía, cuando usted toma esa decisión, si usted por ejemplo tiene 30 años y su vida debe vivir 80 años, usted queda 50 años esperando acá, porque hasta el momento, o sea, hasta que le llegue, como digámoslo así, su contrato de vida, usted queda penando. Y yo creo que no hay nada más horrible que usted poder ver a su familia, poder ver a todo mundo cómo fallece, cómo hacen las cosas, y usted no poder trascender a ese plano, y que de pronto lo pongan a trabajar, porque eso sí es real, que lo pongan a trabajar para hacer cosas malas. Entonces no creo que sea como la mejor opción. Para eso, ahí sí, como el cuento,
busque de la familia, busque de los papás, busque de un tío, de una tía, de unos primos, de unos hermanos, o una ayuda profesional. O red de apoyo. O red de apoyo. Y es que con respecto a lo que nos dice Jonathan, es una de las teorías que se acuñan con más fuerza con respecto a qué pasa después de sus actos. Hay muchas más, unas un poco más fuertes, más oscuras, otras que simplemente nos dan un punto muerto en las personas, pero hay muchísimas teorías de qué es lo que ocurre. Otra cosa, qué pena Alejandro interrumpirlo, una cosa es uno ser ocioso y querer saber, como decirles, que le toquen el hombro, y otra cosa es cuando ya vive la experiencia. O sea, cuando usted ya vive la experiencia, ya no hay marcha atrás, ya no puede decir, no, mentiras, no, ya lo que fue porque usted tomó la decisión y fue consciente. Cuando se me abrió el ojito o la visión o el tercer ojo. Cualquiera de esas soluciones, ahí va a tener uno esa conexión. Alejandro. Vamos con un audio de Marcelo Fernández directamente desde Argentina, antes de hacer una pequeña pausa comercial. Alejandro, amigo mío, buenas noches para todo el equipo, buenas noches para toda la audiencia. Les habla Marcelo Fernández de Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Qué interesante el tema del que están hablando, ¿no? El bosque de Okirahara. La traducción del nombre de ese bosque significaría océano o mar de árboles, o océano o mar verde, ¿no? Hay una creencia japonesa, obviamente los demonios son los yurei, pero el Japón tiene una creencia bastante distinta a lo que nosotros tenemos conceptuado como demonios, ¿no? El bosque de Okirahara se puede conocer como un gigante ikobuken, ¿no? Ellos tienen una palabra para esto, es el ikobuken, que es en los lugares. Un ikobuken puede ser una casa también, en este caso Okirahara es un ikobuken gigante, es donde muere una persona o varias personas y se tarda mucho tiempo en encontrar su cuerpo. A medida que va pasando el tiempo, pasan una semana o 2 semanas, el cuerpo se va degradando y el alma se degrada junto con el cuerpo, convirtiéndose en un yurei. Si esto ocurre durante más de una semana o muchísimo tiempo, o son encontrados años después, el alma se corrompe hasta pasar a ser un yurei onryu o un yurei reikun, ¿no? Que ya pasan a ser demonios como más dañinos, ¿no? Hasta inclusive Japón tiene una ley sobre los ikobuken a las personas una persona que murió en un departamento, por ejemplo, en una casa, y se tardó mucho tiempo en encontrar su cuerpo, que las inmobiliarias que alquilan la locación deben informarle a quien alquila que ese lugar es un ikobuken. Y tienen que cobrarle un 40% menos de alquiler y tienen que darle un obsequio cuando las personas ingresan a la casa. Esto es una ley en Japón, ¿eh? Parecerá medio absurdo, pero es una ley. El bosque de Okirahara se podría considerar un ikobuken, ¿no? Que traducido más o menos, si mal no recuerdo, es lugar no en paz, o lugar intranquilo, o lugar que no está en paz, ¿no? Pero hay etapas de los yurei en donde pasan a ser yurei onryu y yurei reikun, ¿no? Yurei reikun es ya cuando pasa a ser un demonio de un alto más rango, de un rango más alto, ¿no? Y ellos piensan que los espíritus de las personas pueden convertirse en estos demonios. Después hay otros demonios, otros yurei conocidos en Japón, que son yurei cerca del cuerpo del agua, como el kappa, que hasta inclusive hay un dibujo de las 2 tazas, no sé si ustedes lo vieron en Netflix, que la verdad que son bastante perversos, son dibujos ambientados en los años 40, donde la primera vez que lo vi, que mis hijos lo querían ver, no se los dejé ver porque sinceramente me hizo acordar al demonio kappa de Japón y otros yurei con otras características, ¿no? Hasta inclusive hay un yurei que cuando le aparece a una persona en la calle, la persona del modo que puede deshacerse de ese yurei es decirle, disculpe, estoy muy ocupado y estoy llegando tarde, entonces el yurei hace una reverencia y lo deja ir, ¿no? O sea, hasta inclusive tienen los japoneses en su cultura yurei que son educados, ¿no?
Bueno, y escuchamos a Marcelo Fernández directamente desde Argentina. Nos compartió un poco más sobre esos demonios que habitan este lugar, también sobre ese proceso cultural que se tiene en este lugar con respecto a las personas que mueren y no son encontradas, y esa transición a convertirse en algo más aterrador. Ya tenemos un espacio para hablar un poco más sobre esos temas, pero antes vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. Si tiene conocimiento de posibles hechos que afectan la integridad policial, infórmenos a través de la línea 166, marcando desde cualquier parte del territorio nacional. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando, que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. Recuerde que la Policía Nacional de Colombia cuenta con líneas telefónicas para que todos los ciudadanos puedan instaurar peticiones, quejas, reclamos o reconocimientos del servicio policial. Comuníquese a nivel nacional al 018-910-112 y en la ciudad de Bogotá al 515-9111 y 515-9112. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. La radio con más alcance de la región. Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. En vivo. De más allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Y entre estos sonidos, entre cada una de estas configuraciones, logramos llegar a esos temas, los temas paranormales, como aquellos que nos dejan esas historias, el bosque Aokigahara y esos grandes lugares que son conocidos como malditos, entre comillas, por las diferentes condiciones, las muertes trágicas y todo lo que existe alrededor. En este caso, los demonios, que ya los escuchábamos de parte de Marcelo Fernández. Pero aquí también Marcelo desde Argentina nos envía una observación muy interesante que va muy relacionada con lo que vamos hablando. Esos lugares que están impregnados de esas muertes, impregnados de esos sucesos, como el que ya hablamos en el inicio, el bosque Aokigahara, como el que tocamos por encima, como lo es Chernobyl, y un lugar cercano, que ya lo hablábamos en la apertura del programa, este lugar llamado Armero. Marcelo, muy buenas noches nuevamente. También poniendo otro ejemplo, amigos míos, ¿no? Más allá de que se habló de Chernobyl, recordemos también, ya que estamos hablando de Japón, ¿qué fuente de entidades podría ser Hiroshima y Nagasaki, ¿no?
que padecieron unas bombitas bastante indeseables para la humanidad, y los gendarmes del mundo le tiñeron durante muchas veces la lluvia de negro, o sea, por la explosión, ¿no?, de las bombas que tiraron y los miles y miles de muertos que hubo en Hiroshima y Nagasaki. Había una reacción química en el aire, física y química, que durante un par de meses le tiñeron a esas zonas de Japón la lluvia de negro, la lluvia negra. También nos podemos ir a México, a Tlatelolco, ¿no? El lugar donde hubo un montón de muertes, donde Chichén Itzá atacó a los atlantes, donde hubo miles de muertos, la masacre de la revuelta estudiantil del año 1962, que fue en Tlatelolco, ¿no?, donde murieron casi 100 estudiantes, ¿no?, por disparos de la policía y por golpes. Digamos, ¿cuántos puntos del mundo, ¿no?, saliendo también un poco de Japón, podrían ser lugares, si vamos a esto de la creencia y lo espiritual, y que las entidades quedan en un limbo y las muertes violentas, cuántos lugares podríamos llegar a encontrar que son una especie de ikobuken? Todos estos ikobuques que nos comenta Marcelo, en Colombia tenemos uno fuerte. Con respecto a eso, Val nos hablaba un poco del salto de Tequendama, también nos hablaba sobre ese lugar donde ocurren esas muertes, pero hay uno que tiene una trascendencia importante. Estamos hablando de este lugar donde hubo una avalancha que lastimosamente se llevó una gran cantidad de vidas. Bueno, ¿qué pasa con Armero? Armero es una parte, como decía Arlex, es un camposanto donde desvivió, falleció muchas personas. Fue algo que los cogió de improviso. ¿Cuál es el inconveniente de Armero? La gente sí va como un tour allá, la gente va con ese ocio, no respeta, con ese morbo, no respeta. Yo tuve la oportunidad de ir allá, por ejemplo, donde está enterrada esta niña, está lleno de cartas, lleno de velas. Hay muchas cosas las cuales me dio pesar en ese momento, y se siente como ese sufrimiento, como esa tristeza, porque esa niña nunca la dejaron trascender, nunca la dejaron que pasara a otro plano. Se volvió la cara comercial de la Sí, tragedia. claro, sí, exacto. O sea, se volvió una publicidad, una cara comercial, que no debería ser así, y que nosotros deberíamos ser muy conscientes con ese tema de la muerte y con ese tema de trascender, de dejar, cuando las personas fallecen, dejarlas ir. Y lo hace mucha gente cuando las personas fallecen, los seres queridos, los lloran mucho, y eso los aferra, empiezan a culparlos que porque los dejaron, que porque los abandonaron, y ese es el problema. Yo fui allá y he visto el cementerio. En el cementerio está el cementerio que al lado usted entra y voltea a una izquierda, como en diagonal a la izquierda, pues digámoslo así, y hay muchas tumbas que están abiertas, muchas tumbas donde usted ve los huesos ahí, muchos huesos encima de las tumbas. O sea, si están enterrados en esas tumbas, ¿sí?, en esos osarios, ¿para qué sacan esos huesos? ¿Sí? Yo veía velas, veía, como se dice, estampitas pues de la Virgen y todo. Entonces es gente que simplemente va hacia el mal, ¿sí? Gente que no ve las cosas con respeto. Lo que hablábamos es gente que no toma las cosas en serio y no respeta. Allá se sienten muchas cosas, y claro, o sea, allá hay muchos entes, muchas cosas que se ven, que se notan, el frío y todo. Pero a mí me pasó algo muy peculiar. Yo fui allá y yo sentí en cierta parte una tranquilidad, o sea, como ese camposanto, como esa tranquilidad que se ve, porque se ve todo. O sea, usted puede ver las calles por donde era que pasaban, donde están las casas es donde está el pasto, del resto de las carreteras están libres. Se siente pesadito, pero en partes nomás, y hay otras partes donde usted siente como esa tranquilidad, como esa paz. Entonces el problema es ese, Alejandro. Y hay que entender algo, Arlex, ese lugar de alguna u otra manera se ha convertido en ese sitio que, bien lo decimos, por el tema del morbo, ha empezado a ir mucha gente y respetando lo que ocurre. Pero entre estos lugares también tenemos uno que nos comentaba Val, el salto del Tequendama. Sino que ahorita recordé otro lugar que me gustaría mencionar. Con lo que Arlex mencionó el bichito, se me activó a mí el bichito de
la selva del Darién, que es un lugar que también está cargado de mucho misticismo, de muchas tragedias, muchas muertes. Entonces pienso que es uno de los lugares también más cargados acá en Colombia, en límites con Panamá, es que es cierto. Sí, por el tapón del Darién. El tapón del Darién, ¿no? Es una selva que viene con su encanto y también con su peligro. Obviamente hablamos de peligros naturales, como serpientes, tigrillos, arañas, moscas, animales terrestres, insectos y demás. Son cosas que no es nada paranormal, es algo normal. Usted sintió una picada y ahí quedó. Y además de la parte de la naturaleza de los animales, también la parte de que es una de las zonas más lluviosas del país. Pero lo que pasa es que ha fallecido mucha gente que cuentan en las familias que les ha tocado dejarlos botados porque no los pueden cargar. Entonces son personas, o eran personas en su momento, las cuales siempre quedan con esa agonía de no poder llegar, de quedar abandonados como en ese limbo. Entonces ese es el inconveniente, o sea, quedan ahí, como se dice, penando. Me queda a mí una reflexión o una duda, no sé cómo llamarlo, antes de seguir con un temita que tenemos aquí muy importante para hacer una invitación. Es el tema de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Pues ellos tienen unos rituales, o sea, de hecho hay que entender también toda la parte que ellos manejan, la espiritualidad, cómo acompañan a sus muertos, o sea, muy diferente a lo que nosotros vivimos en Sudamérica, porque también cabe aclarar, en México no vivimos lo mismo que se vive la muerte en Colombia o en Argentina, son aspectos totalmente diferentes desde la forma en que abordamos la muerte, de cómo la entendemos o tratamos de comprenderla. Lo mismo allá, ellos allá tienen su espacio para entregarle a esa alma para que se libere o para que haga esa trascendencia, ese traspaso a la luz o bueno, donde tenga que ir. Entonces eso también permite que mucha de esa gente haya llorado sus muertos en esa catástrofe, porque eso fue una catástrofe de guerra, y hayan trascendido. Obviamente hay gente que tiene rencor, y por eso hay, digamos que espacios dentro de lo que se reconstruyó, que hay espacios como con esa densidad, como con esa oscuridad, y eso lo han tratado de documentar en diferentes documentales que uno puede, digamos que apreciar en internet y demás. Algunos son una basura, pero algunos tienen también ese acto de responsabilidad de buscar y conectar con esas personas que se fueron, tratar de buscar algo de la verdad, porque la verdad nunca va a ser contada, a no ser que uno levante un muerto de esos y lo entreviste, de resto no hay forma, ¿sí? Y pues obviamente la ouija no va a ser el aparato que todo el mundo le tiene miedo, que la ouija es un juguete. Entonces el tema de eso es ahondar un poco más y entender cómo funcionan las cosas para poder, buscar la verdad. Y eso por eso nos pasa, y ahí saltamos de otra catástrofe a Chernobyl, que es lo mismo. Pero esta catástrofe no fue unas bombas que cayeron y mataron un poco de gente, sino algo de un error humano o un error dentro del reactor y generó toda esta, tragedia. Entonces mire que sí podemos ir organizando historias, y bueno, ahí tenemos a Hugo que también nos sigue contando más historias. Yo creo que ahí, como dicen, la parte así de tomar así además los desastres naturales, vámonos con una parte de acá de Colombia, como dar de ese abono de Colombia, tenemos la isla de Gorgona. La isla de Gorgona, que era una presión en los tiempos del 70 o 80 más o menos, era justamente una cárcel parecida a la, ¿cómo es que se llama esta cárcel de Estados Unidos? Alcatraz o La Roca. Prácticamente esa isla tenía, además de como era selva tropical, justamente tenía esa versión, pero hacia la forma colombiana. Allá hubo mucha presencia. Y hay que entender que en Gorgona, Hugo, dejemos también claridad a los que nos están escuchando, es un sitio, primero, que adecuaron una cárcel, pero no era el lugar más amigable, entre comillas. Habían un montón de peligros, entre esos serpientes que eran venenosas, altamente venenosas, y las condiciones climáticas de este lugar eran complejas para las personas que habitaban ahí. Además del manglar que tiene alrededor. El manglar que había y la parte oceánica que había era un peligro para que la gente escapase de ese lugar. Hay que dejar también en cuenta que a este lugar solamente se enviaba, digámoslo como se decía en ese momento, lo peor de lo peor. Sí, era lo peor de lo peor, porque se trataba a los presos de una forma, según la historia, inhumana. Según eso, eran torturas diarias, hasta incluso pues los que han ido a explorar dicen que se siente una energía pesada, total. O sea, según eso es lo que manifiestan.
pero son diferentes grupos, porque no estoy hablando de un solo grupo que ya lo hizo en televisión, pero sino que son varios grupos que no, han igual se intentado debe sentir, acercarse. se debe sentir. Y en el histórico hay que dejarlo claro, hace parte del histórico donde presos incluso nunca se supo qué pasó con ellos. Se decía que en muchos de los casos algunos presos que se comportaban mal o algunos que morían dentro de la misma cárcel, ya sea a mano de las personas que estaban en la misma o a los funcionarios, pues se les dejaba en un sector de Gorgona para que se hicieran el proceso de descomposición, y ahí no se sabía nada, porque la mayoría de gente incluso no tenía personas que abogaran por ellos o que preguntaran por ellos, entendiendo pues que eran gente que se enviaba ahí por temas de violación a niños, temas muy fuertes. Entonces pues el interés no era cuidarlos, sino que sufrieran y que pagaran vida lo que habían hecho, y que pagaran de alguna u otra manera para no dar la pena de muerte de una vez. Sí, es que no solamente el sufrimiento que ellos sufrieron, es más, se dice que entre ellos mismos hasta incluso hacían canibalismo. Y así como para terminar, así dando el abono, y pues así como hice en la investigación mía, por allá por los lados de la parte de la Virginia, me comentaban justamente así, en el eje cafetero, acá mismo en Calarcá, pues así charlando pues con el dueño de la finca donde yo estaba hoy, pues él me comentó que sí había ciertos sectores que se sientan con una energía pesada, en especial justamente una que está pasando después del corregimiento de la Virginia, metiéndose por una vereda. Hay una finca que está totalmente sola, que hasta incluso ni siquiera nadie dura ahí, ni siquiera una hora. Se dice que por las noches aparece justamente una persona vestida totalmente de negro, que ni siquiera, hemos dicho, lo único que hace es azotar, es solamente molestar, pero no se atreven a estar eso. Y dice que está abandonado hace más de 100 años. Bueno, queremos perdón, discúlpeme, queremos saludar Angie Lozada, dice: hola muchachos, buenas noches, muy feliz de verlos y disfrutar terroríficas historias. Saludo para Angie. Marcelo Fernández dice: buenas noches amigos, desde Montealegre BSAS Argentina, escuchando y haciendo el aguante. Alba Lucía García Rodríguez dice: muy buenas noches, me alegra saludarlos, muy buenas las historias. Luz Soler dice: buenas noches. Y Marcelo Fernández dice: excelente programa, un saludo para todos. Bueno, para todos aquellos que comentan, muchísimas gracias. Me falta un pedacito. Ya claramente hablamos de los peligros naturales que hay en la selva del Darién, pero también las personas que han logrado cruzar, que tienen sus testimonios fuertes, afirman pues haber visto apariciones de pues estos entes, escuchar bebés llorando mientras hacen la trayectoria, no, y tiene que van por el haberlo. Camino, personas gritando. Entonces tiene que haberlo porque es mucha la gente que ha fallecido, y son esas zonas muertes lo que se llama muerte accidental o violenta, porque no murieron porque se hubieran querido quitar ellos mismos la vida, sino que simplemente transcurrió por una enfermedad, porque de pronto tuvieron un accidente en la caminata, porque no aguantaron, de pronto cuentan, sin comer, sin tomar agua. Entonces gente que quedó tirada, digámoslo así, para que se murieran ahí. O sea, es fuerte el tema. Imagínense la energía tan que debe haber ahí en el tapón del Darién, que eso debe ser de décadas, porque imagínense toda la gente que ha intentado cruzar por allá, porque ese era el paso normalmente. Y hasta no, ahora es que se le ha puesto un poquito de mano a eso. Pero no solamente eso, sino que recordemos la época de la violencia. O sea, no, y de hecho ese trasegar, ese digamos espacio, tiene un recorrido importante, tiene que ver también con la comunidad indígena, cómo se movían los territorios, la gente desde México, atravesando todo Centroamérica para llegar a conectarse con Suramérica. Y eso hay que entenderlo porque eso también pasa, por eso entendemos el tema de las construcciones. Si nos vamos nosotros aquí en Colombia tenemos necrópolis, lugares donde está por ejemplo San Agustín y todos estos lugares que hacen parte de esa historia de los indígenas, y otras historias que quedaron perdidas en el tiempo, historias por ejemplo como los de acá, la muerte del cacique Calarcá, que sigue siendo un misterio. Algunas historias tienen que ver con eso, y enlazándolo con esa historia pues quiero invitarlos a los que nos escuchan en el Quindío, en el departamento del Quindío, a algo bien interesante, Alejandro. Claro que sí, les hacemos la invitación a Mitos y Leyendas en Vivo, edición El Dorado. Este es un evento que está por todo el mes de agosto para todos aquellos que les gustan los mitos y leyendas, la Madre Monte, aquellos que les gustan el hombre caimán, que les gusta la Llorona, que les gusta todos esos temas que van rodeados de esos mitos y leyendas. Recuerden, desde el 1 hasta el 31 de agosto el Parque de la Vida les espera con Mitos y Leyendas en Vivo.
Estas funciones estarán disponibles de viernes a domingo y festivos. En este caso, Creo que este lunes. fin de semana tendremos un lunes festivo. Este lunes festivo estará abierto. Si usted no puede ir este fin de semana, recuerde, tiene hasta el 31 de este mes de agosto para que pueda visitarlo de viernes a domingo. Así que todavía tiene tiempito para que vaya y lo visite. Y Gritos del Más Allá estará compartiendo con todos ustedes boletas para que puedan entrar con su familia y disfrutar de esa cultura de lo paranormal enfocada en esos temas con respecto a conocer, con respecto a llevar los más pequeños, para que conozcan un poco de ese mundo de lo paranormal, para que exploren y además vean esas historias. El hombre jaguar, también tenemos el ave del mal agüero, muchas historias como el hojarasquín que hacen El parte duende. de esa configuración con respecto a lo paranormal. Así que muy pendientes a través de las diferentes redes sociales de Gritos del Más Allá, en nuestro Instagram como @Gritos del Más Allá, estaremos haciendo un sorteo para que ustedes se puedan llevar esas boletas y visitar el Parque de la Vida. Recuerden, todo este mes de agosto estará disponible Mitos y Leyendas en vivo en su edición El Dorado. Mucho para conocer con respecto a estos mitos y leyendas. Claro que sí, Alejandro, gracias por eso. Entonces, en los estados que hemos estado visitando, suena redundante, pero es real, estos estados nos permiten entender cómo funcionan los diferentes aspectos, conexiones con el más allá. Algunos obviamente son ritualísticos, los caminos indígenas que pasan por cordillera. De hecho, por acá por el Quindío donde nosotros estamos, Caminos de herradura. hay unos caminos que utilizaron los indígenas antes que los mismos conquistadores españoles, y después también por la la caminata de la conquista, donde pasó obviamente Simón Bolívar y todo lo demás, para poder llegar a los otros pueblos como Pasto, como Ecuador, porque esta es una ruta obligada, ni siquiera es que tiene que ser, no, es obligada porque los espacios se dan para hacer ese, trasegar. Ahora se puede hacer en avión, pero pues en ese tiempo nadie volaba. Entonces el tema es tenerlo en cuenta para que podamos entender todo esto de misticismo, también toda esta herencia que traemos de los indígenas, los amuletos, los rezos, todo eso que se ha venido perdiendo en el tiempo y que a través de obviamente los españoles con la metida del cristianismo, obligando a la gente a creer en un Dios que es un Dios europeo traído, y a veces esto genera a veces un poquito de escozor o malestar con las personas, De polémica. pero el tema es real. A nosotros, los que estábamos aquí sanitos, sin ningún problema, teníamos toda la intención de seguir rezándole a Pachamama, al sol, al maíz, a todo luna. eso, a la luna, a la misma tierra, pues que hace parte de todo este contexto. Gaia o Pachamama. Entonces mire que en todas sus interpretaciones hace ese acercamiento, y eso es lo que nos lleva a nosotros a entender toda la predilección que tenemos nosotros en Sudamérica, Centroamérica o Mesoamérica, por así decirlo, para que podamos entender todo esto que tiene que ver con los mitos, las leyendas y todo lo que han sufrido los indígenas con el exterminio, Alejandro. Claro que sí. Y a través de nuestro WhatsApp nos llegan mensajitos. En este caso Marcelo Fernández nos deja una acotación con respecto a una forma de mostrar otra realidad con respecto a todos estos temas. Disculpa, Alejandro, te decía que llama un poquito a la reflexión, ¿no? Independientemente de todo lo que hablamos, podríamos hablar de lo más tangible, ¿no? Como muchas veces, es un poco una reflexión, ¿no? Muchas veces hablamos de los asesinos seriales, pero podríamos hablar de estos portales que pasan imperceptibles ante nosotros, ¿no? No digo que los temas no sean importantes, porque son muy importantes el desarrollo de todos los temas y la verdad que los felicito. Pero un poquito de los lugares con la energía y estos portales, ¿no? Como por ejemplo podemos citar a Colombia, ir de noche al mercado Basurdo, salir por la avenida de la Ribera para ir al barrio Esperanza, ¿no? O al 188, y otros tantos barrios que funcionan como portales donde hay personas que están poseídas por demonios, ¿no? Demonios tales como el bazuco, el tuxi, la pipa de 10, ¿no? Y acá en la Argentina mismo también, esto es en todo el mundo, ¿no? En la Argentina mismo por estos portales donde pocos se animan a ir, que acá, por ejemplo, tenemos Fuerte Apache, Barrio Pepsi-Cola, Barrio La Tapita, que hay humanos poseídos por estos demonios llamado Paco, llamado Pipa, Sayo o Asuncho,
y el fentanilo en Estados Unidos hoy por hoy que está haciendo estragos, ¿no? Hablemos de esos demonios un poquito más tangibles, ¿no? Y de los demonios que manejan a estos pseudodemonios, ¿no? Que poseen a las personas haciendo que cometan a veces aberraciones, ¿no? Ir a esos lugares de noche donde estas personas poseídos por estos demonios que acabo de nombrar, ¿no? Personas de carne y hueso, por demonios tangibles, ¿no? Como este flagelo de la droga, son capaces de quitarle la vida a una persona por un celular o un par de pesos. Una realidad que también nos llega y nos golpea fuertemente, porque hay que entender que cada uno de esos espacios están, digamos, trabajados, ocupados de cierta manera por esos demonios de la droga, y eso es un demonio real. O sea, estamos hablando de un demonio químico que se apodera de la persona y termina con la razón de la persona, termina con esa estructura de pensamiento libre y se encadena a algo más, al vicio, al consumo, ni siquiera a estar con otros, o sea, hasta pelear por la misma necesidad de obtener un poco de esa medicina maldita que genera esa conexión con el más allá, a ver cosas, porque de hecho aquellos, y ahí volteamos a los indígenas, el yaque, el rapé, bueno, una cantidad de cosas, la ayahuasca, sí, muchas gracias, ese tipo de cosas que vienen ahí. Lo hacían para doblarse. Exacto, lo hacían para hacer las conexiones espirituales, para conocer a su animal interior, hablar con los antepasados. O sea, hay unos niveles muy interesantes, pero esto se empezó a transgiversar y empezó a también a traer o abrir un portal, digamos, demoníaco, que genera también esta, digamos, degradación de estas energías, de cada una de estas energías, y entonces hay que entender que no siempre tenemos la razón y a veces no podemos dominar esos demonios. Está el demonio también del deseo, el demonio de querer robar, el demonio de la lujuria, y esos son pecados capitales que están, pero siempre han estado acompañando al ser humano, al desear la mujer del prójimo, que porque está bonita o porque fue con un... Bueno, todos esos demonios que le susurran a uno el oído, hay que entrar a uno a controlar y a mirar si en realidad usted está preparado para tener ese equilibrio, que esas son las tentaciones. Buda la tuvo, Jesús la tuvo, hablando de personajes históricos que ustedes también conocen, de pronto los más viejitos que estamos viendo y escuchando el programa, de pronto entienden un poquito más, los jóvenes de pronto ni siquiera vieron eso en clase de religión, pero nosotros sí entendemos. Ya no se da, de hecho no se da, pero es investigar, no comer lo que nos bota TikTok o lo que nos bota YouTube, sino hacer un análisis y entender, así como Marcelo nos regala esas apreciaciones. Es que vea, Arlex, que era la pipa de la paz, lo tenían los ancestros de nosotros que eran los indios. Ya ahorita ya no es la pipa de la paz, o sea, eso era un ritual y era algo muy sagrado. Ya ahorita usted encuentra cualquiera, digámoslo así, pegándolo en una esquina, en un parque, o sea, ya no les importa, ya lo que vieron fue como ese vicio que es, más no respetaron ese ritual que tenía. Alejo. Y con esta observación y también con esta reflexión llegamos al final del capítulo en Gritos del Más Allá. Como siempre, agradecerle a todos los oyentes, a aquellos que nos acompañaron durante estos 56 minutos de información, a nuestro compañero Hugo Ernesto Arias. Así es, Alejo, nos estaremos viendo el próximo miércoles y recuerden que también estamos en YouTube y en televisión. A nuestra compañera Valeria. Bueno, la invitación es para todos ustedes que nos envíen sus historias. Recuerden que las contamos acá. Si tienen un audio, una anécdota, acá lo vamos a reproducir y vamos a comentar sobre el tema. Nuestro compañero Jonathan. Recuerden que estamos en CNS en televisión, para que vean que son unos capítulos muy chéveres, son unas cosas que nosotros se hacen completamente diferente a lo que hacemos acá. El capítulo de la semana pasada hablaba sobre todo eso y preciso en la grabación escuchábamos los ruidos. En la grabación que estamos haciendo escuchábamos los ruidos. Entonces los invitamos para que vean también en CNC, que es un formato completamente diferente al que tenemos en este momento. Agradecemos al señor Arlex Parra. Bueno, a todos ustedes muchas gracias, a la gente que estuvo ahí con nosotros, a nuestra alianza de medios 98.1 Latina, que nos escuchan en el occidente de la ciudad, también en Toro Valle, en Unión Valle, por allá al Valle. Qué rico llegar con ustedes y entregarles también esta información a través de los 98.1, 97.9 aquí en el espacio del Granada, Modelo y demás, a la gente que nos escucha a través de la descarga, Tano Radio y toda esta alianza de medios maravillosa que hace parte de nuestra casa. Mil y mil gracias por estar con nosotros, Alejandro. Al igual que Radio Poesía y Sirius Radio. Para todos ustedes deseamos que tengan una excelente noche. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, donde estaremos haciendo el sorteo de diferentes boletas para que puedan disfrutar de mitos y leyendas en vivo en el Parque de la Vida. No siendo más, no siendo menos, la próxima semana nos veremos. Como lo dice nuestra mascota, que la oscuridad no impida su
hogar. No creas todo lo que ves. Hay verdades contadas a medias y mentiras contadas como grandes hazañas. Bienvenido a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá. Exploraremos las historias más impactantes del mundo de lo paranormal, exponiendo la realidad de las mismas. La verdad está ahí, pero están dispuestos a escucharla. Gritos del más allá, radio y televisión, podcast y más. Gritos del más allá, radio, televisión, podcast y más. Disco Móvil Music Line, sonido HD, show musical,